noches con todos. Soy la doctora María Eugenia Guillén Ceballos, presidenta de la Sociedad Peruana de Cancerología. Estoy muy contenta el día de hoy por un tema interesante para todos, como lo es la menopausia, el tratamiento de la menopausia y la fertilidad en pacientes con cáncer. Creo que es un tema muy importante y que es importante recordar el hecho de que hay opciones y muchos miedos que solventar en las mujeres que pasan por cáncer y que están en este periodo de vida que es de alguna forma difícil de afrontar, como la menopausia, y mucho más aquellas pacientes jóvenes con cáncer y que quieren todavía o no han tenido la oportunidad de tener hijos y quieren saber sus dudas sobre cómo manejar su fertilidad o preservarla. Así que el día de hoy tenemos una ponencia dirigida por el doctor Aldo López, quien es director ejecutivo del Departamento de Ginecología Oncológica del Hospital de Neoplásicas, y tenemos también a nuestro secretario de la Sociedad de la Acción Científica, el doctor Carlos Castañeda, quienes van a estar a cargo del seminario. Desde ya, muy interesante el tema y espero que lo puedan aprovechar al 100%. Un fuerte abrazo para todos y siempre tratando de hacer seminarios y eventos que sean del interés de todos. Entonces, lo voy a dejar al doctor Carlos Castañeda como moderador por lo pronto para que inicie. Carlos, ¿estamos contigo? Buenas noches, María Eugenia, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Castañeda, soy secretario de Acción Académica de la Sociedad Peruana de Cancerología. Tenemos el día de hoy dos prestigiosos oncólogos quirúrgicos, especialistas en el área de ginecología. Primero el doctor Rolando Fernández, médico cirujano ginecobstetra, subespecialista en ginecología oncológico, diplomado en investigación clínica por la Universidad Cayetano Heredia y actualmente labora en el Departamento de Cirugía Ginecológica en el INEM. Y tenemos también al doctor Milton Mestanza, que es director médico del Centro de Fertilidad Germinar, coordinador de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Internacional, secretario general de la Sociedad Peruana de Fertilidad y con una gran experiencia en el área. Sin más, empezamos, eh, empezamos la actividad del día de hoy con el doctor Rolando Fernández. Rolando, dejo el panel contigo. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Por favor, ¿podrían confirmarme? Sí se ve, Rolando. ¿Se escucha, no, doctor? Se escucha un poco bajo. Si puedes acercarte al micrófono, seguro va a estar un poco mejor. Hola, buenas noches con todos. Gracias a la Sociedad Peruana de Cancerología por esta invitación. Igual al doctor Guillén, al doctor usted, a su persona, al doctor Aldo López y mi colega que también va a exponer hoy día, el doctor Castañeda. Gracias por todo. Bueno, pues, ¿no? En esta oportunidad se me ha dado el tema de manejo de síntomas de la menopausia en pacientes con cáncer, ¿no? Bueno, este es un tema complejo, dado que tanto en pacientes no cáncer, ¿no? Que no tienen cáncer, ¿no? En la patología benigna, yo como ginecobstetra me he enfrentado siempre a cómo abordarla, el tema de la menopausia, ¿no? Porque es un tema muy invalidante para la paciente, tienen muchos problemas psicológicos, muchas disfunciones sexuales, y de lo cual pues tienen problemas familiares por debido a eso, ¿no? Ahora, abordarlo en el tema del paciente con cáncer, post-tratada con cáncer, conlleva a mayor dificultad buscar más la literatura, evidencia científica, en lo cual, ¿qué le podemos ofrecer a nuestros pacientes, no? Como manera de introducción, nosotros tenemos que saber que la menopausia propiamente dicha no es el cese de la menstruación o el cese de la menorrea por 12 meses, ¿no? Sin ninguna otra causa patológica o fisiológica, ¿no? La edad promedio de esta menopausia en países de altos ingresos difiere mucho de los países de bajos ingresos o medianos ingresos, ¿no? La edad promedio de altos ingresos es 51,4 años, ¿no? Pero en los países de bajos ingresos, como el de nosotros, la edad promedio es un promedio de 44 años, ¿no? Con una diferencia de más o menos 3 años aproximadamente, ¿no? Y lo cual se divide, pues, o digamos, se puede deber por al agotamiento folicular ovario o casi completo, va a llevar a un hipoestrogenismo,
va a llevar altas concentraciones de la hormona folículo estimulante, ¿no? Entonces, hay que tener también claro la menopausia en tema de cáncer, porque la menopausia en tema de cáncer puede ser por efectos gonadotóxicos propios de la quimioterapia, propios de la radioterapia por la radiación pélvica, o una menopausia quirúrgica, ¿no? Que nosotros manejamos como cirujanos oncólogos, manejamos bastante la parte quirúrgica, ¿no? En mi campo propiamente dicho, muchos pacientes que vamos a operar de cáncer, vamos a hacerle, que tanto sea cáncer de cuello uterino, cáncer vulvar, cáncer vagina, endometrio, ovario, vamos a hacerle una salpingofrectomía bilateral como parte de este viaje, como una parte de una citorreducción. Entonces, estas pacientes van a tener una menopausia quirúrgica, ¿no? Y también unas definiciones conceptuales que podemos tener en cuenta, ¿no? Es que la menopausia temprana la consideramos entre la edad de 40 a 45 años y una menopausia prematura, o también conocida como insuficiencia ovárica primaria, sucede antes de los 40 años, ¿no? Entonces vamos a ver que estas edades, mayormente una paciente joven de 40 años, que vamos a hacerlo en este viaje completo, dependiendo del tipo de histología, va a acabar en una menopausia quirúrgica, ¿no? Entonces este tema es muy importante abordar, ¿no? De manera fisiológica, los folículos a partir de la edad de 40 años o casi 10 años que precede a la menopausia, va a tener una disminución considerable, ¿no? del recuento folicular, ¿no? Entonces vemos ahí en el cuadro gráfico que a mayor edad, a partir de los 40 y un pico de 50 años, pues no, el recuento folicular disminuye considerablemente, pues no, y va a causar todos los síntomas de la menopausia, ¿no? El abordaje del cáncer de la menopausia en cáncer tiene un problema, ¿no? Porque nosotros sabemos que ya de por sí, la mayoría de cánceres en la mujer, y que inclusive ocupan los primeros puestos a nivel mundial, va a causar una menopausia. No, el cáncer de mama es el mayor diagnóstico en todo el mundo, actualmente seguido por el cáncer colorectal, ¿no? De países de altos ingresos, y en bajos ingresos el cáncer de cuello uterino, ¿no? Como el de nosotros, ¿no? Va a terminar en una menopausia quirúrgica, ¿no? La edad promedio del cáncer en la mujer menopáusica, perdón, la edad promedio de la menopausia en la mujer con cáncer en post-tratamiento, en un estudio en el año del 2017, un metaanálisis, se evidenció que la edad promedio era de 44 años, ¿no? Muy diferente a otros tipos de cánceres o la menopausia normal que puede suceder a los 50 años, ¿no? Entonces, cuando no tenemos relación con el cáncer, normal, damos terapia de reemplazo hormonal y pues no hay, digamos, ninguna contraindicación absoluta cuando no tenemos contraindicaciones de tipo oncológicas. Pero cuando hablamos de terapia hormonal en cáncer, las terapias son inciertas o, mejor dicho, no son tan estandarizadas, ¿no? Inclusive en los pacientes de países de altos ingresos, ¿no? Muchos de ellos no pueden acceder a un buen tratamiento por no estar, digamos, a la vanguardia de qué tipo de tratamiento dar o qué no tipo dar, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes tienen un acceso limitado. El diagnóstico de menopausia post-cáncer muchas veces también para el médico es, digamos, desafiante, ¿no? Porque inclusive, a pesar que hay pacientes que han recibido tratamiento gonadotóxico, por ejemplo en cáncer de mama, posterior al tratamiento gonadotóxico con cese de amenorrea durante 2 años, 3 años, 4 años, comienzan a menstruar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de menopausia en ese tipo de pacientes, no? Entonces, podemos ayudarnos en algunos aspectos, por ejemplo, la hormona antimuleriana, ¿no? Que después de 30 meses con valores imperceptibles, pues nos puede predecir a una menopausia ya definitiva, ¿no? En pacientes sin contraindicaciones, en mujeres de 45 años, la terapia hormonal tiene que ir sí o sí. Pero en pacientes con 45 años de edad, que sin contraindicaciones absolutas o el tipo de cáncer histológico, podemos ofrecerle un tratamiento hormonal, ¿no? Pero a pesar que también la menopausia se puede manejar, digamos, de mejor manera con tratamiento hormonal, existe tratamiento farmacológico y no farmacológico en base a terapias, pues, hormonales y no hormonales, ¿no? Así como tratamiento local a nivel del tipo de menopausia que pueda tener, ¿no? Y lo que hay que también resaltar es que el manejo multidisciplinario en este escenario es esencial, ¿no? Acá no solamente tiene que entrar el médico oncólogo, el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo o el médico que va, digamos, a hacer la parte quirúrgica, ¿no? Sino también el médico que lleva la parte endocrinológica de la mujer, el médico psiquiatra o psicólogo que va a poder apoyar a estos pacientes con tanta invalidez, ¿no? Con tanta sintomatología
que de por sí el cáncer pues no va a ocasionar, ¿no? Entonces, las causas oncológicas de los síntomas de la menopausia después del tratamiento, como he mencionado, ¿no? Cáncer de mama, cáncer ginecológicos, hematológicos, cánceres colorectales bajos, la mayoría de estos van a producir un daño ovárico con una menopausia permanente, ¿no? Permanente en este caso, ¿no? Y en cáncer de mama con receptores estrógenos positivos, que la quimioterapia tiene efectos gonotóxicos, como estamos viendo acá en este cuadro resumen, ¿no? Alto riesgo de efecto gonotóxico, riesgo bajo, intermedio, ¿no? Más la supresión ovárica que estas pacientes terminan va a aumentar los síntomas vasomotores, ¿no? Entonces es muy importante esto, pues el enfoque de qué tratamiento le vamos a dar o qué tratamiento no le vamos a dar, ¿no? A los pacientes, ¿no? Mm. Y con respecto a pacientes con riesgo de cáncer por trastornos genéticos que tendrán menopausia, aproximadamente sabemos que una de cada 400 mujeres tienen un riesgo elevado de sufrir cáncer de ovario debido a variantes genéticas patogénicas como BRCA1 o BRCA2, ¿no? A estas pacientes se les va a recomendar una cirugía reductora de riesgos, ¿no? Ya de por sí, la edad pico que vamos a estar haciéndole la salpingoforectomía bilateral a estas pacientes es entre una edad de 35 y 40 años y que obviamente esta paciente va a entrar a una menopausia quirúrgica, ¿no? Las preocupaciones realmente de las pacientes sobre el manejo de los síntomas de las menopausias en este tipo de pacientes, como el salpingoforectomía bilateral, son una de las principales barreras que ellas mismas acceden a la cirugía, ¿no? Llegan a la consulta, obviamente, referidas de un departamento, por ejemplo, genética o medicina oncológica, y las mismas pacientes saben, ¿y qué va a pasar? Me va a dar menopausia, tengo 35 años, ¿cómo voy a hacer? Y el mismo médico, el mismo doctor que la atiende, también tiene este tema de qué tratamiento darle o qué tratamiento no darle, ¿no? A este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, eso realmente crea una barrera, ¿no? Los objetivos de la atención de la paciente menopáusica con cáncer, el enfoque que se me ha dado en esta oportunidad va a ser manejar los síntomas climatéricos, ¿no? Que llamamos las olas de calor, los sofocos, mejor dicho, trastornos afectivos y del sueño, los síndromes genitourinarios, la disfunción sexual, la resequedad vaginal, ¿no? Que es muy común en ese tipo de pacientes, ¿no? En un estudio en el año 2021, publicado en España en febrero, ¿no? Hubo una encuesta de 385 pacientes que tuvieron síntomas menopáusicos posterior al tratamiento con cáncer de mama, ¿no? Posterior, prácticamente casi hasta 6 años después de seguimiento, ¿no? Y la tasa de síntomas menopáusicos fue alta, ¿no? Tenían el 90% de estos pacientes que fueron tratadas, tenían síntomas vasomotores, ¿no? O alteraciones del sueño. El 75% de estas pacientes tenían sequedad vaginal, el 62% tenían cambios de humor y el 59% tenían dificultades sexuales, ¿no? Entonces, esto asociado a la gravedad de los focos, trastornos del sueño, de por sí predijeron su incapacidad inclusive como para elaborar o como para activarse a las actividades cotidianas, tanto de su tema, su vínculo sentimental con su pareja, con su familia, ¿no? Entonces son síntomas que son mayormente muy presentados en las pacientes, ¿no? Entonces, acá ¿qué circunstancias en las que se puede preservar la función ovárica en el cáncer ginecológico vamos a evitar una menopausia quirúrgica, ¿no? Ya que estamos hablando que el enfoque quirúrgico, creo que mi colega va a hablar, va a ser un poco más detallista en este tema, pero bueno, por mencionar, ¿no? Y mi campo clínico, que también veo bastante cáncer en ginecológico, ¿no? Nosotros podemos intentar, o mejor dicho, preservar los ovarios en mujeres premenopáusicas, cuando, por ejemplo, tenemos un cáncer de cuello uterino, en ensayos tempranos, ya sea un carcinoma escamoso asociado a BPH, que le vamos a someter a una esterectomía radical. Un cáncer de endometrio en ensayo clínico 1 de bajo grado, obviamente no asociado a síndrome de Lynch ni a la mutación P53, podemos hacer también preservación de las gónadas. En cáncer de ovario estadio clínico 1A de bajo grado, el ovario contralateral podría conservarse después de explicar el riesgo de recurrencia, ¿no? Porque también, por más que preservemos el ovario, puede haber un riesgo de recurrencia en el ovario contralateral que está sano, ¿no? Entre un 6 a 13% del ovario conservado, ¿no? Tumores de células germinales con enfermedad temprana unilateral también podríamos considerarlas. En pacientes que van a quimiorradiación, como por ejemplo, en nuestro caso que bastante hacemos foropexias en estudios clínicos 2B, que es nuestro protocolo de consenso, no más de 45 años, estamos brindando también una foropexia, pues, ¿no? Para preservar la parte funcional del ovario, ¿no? En cáncer de recto, que van a ser sometidas a tratamiento quirúrgico y que probablemente tengan márgenes estrechos o que probablemente van a requerir una quimiorradiación, un adyuvante, ¿no? También, pues, ¿no? Podemos considerarlo, ¿no? En cáncer de cuello uterino para una foropexia, ¿no? En cáncer de cuello uterino,
en donde entramos para hacer una esterectomía radical, encontramos un ganglio positivo, ¿no? Podemos evitar la radiación, podemos evitar la radiación haciendo una foropexia para que el ovario pues tenga, digamos, funcionalidad, ¿no? Entonces son algunas circunstancias en las cuales podemos obviar la menopausia quirúrgica, ¿no? Y pues, ¿no? Darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? No produciéndole una menopausia, ¿no? Entonces, el diagnóstico y manejo de la menopausia después del cáncer, realmente buscando la literatura, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis que hay en la evidencia, no existe un criterio de consenso realmente, ¿no? No hay una guía que te diga, tal paciente tienes que darle, son estudios en los cuales se ha basado en recomendaciones, ha basado en qué pacientes darles y qué no, ¿no? Los criterios diagnósticos generales para diagnosticar la menopausia en un paciente con cáncer pueden diferir, porque como ya lo mencioné, hay pacientes que pueden tener amenorrea durante 2 años y posterior a eso, el tratamiento con tóxico pueden menstruar, sin necesidad de ovular, pero pueden menstruar. Entonces, el diagnóstico en muchas situaciones puede ser difícil, ¿no? Las concentraciones elevadas de la hormona folicular estimulante, así como la hormona mulleriana, en ciertos aspectos nos puede dar un diagnóstico, digamos, certero, como en otros aspectos nos puede, digamos, dificultar, ¿no? En pacientes con terapia hormonal, en mujeres menores de 45 años que han recibido tratamiento con quimioterapia gonadotóxica, si no tienen contraindicaciones, tenemos que darle tratamiento hormonal, tratamiento hormonal menopáusico, tratamiento hormonal reemplazo, ¿no? Tener en cuenta siempre la edad, el tipo de cáncer, el tipo transcurrido del diagnóstico al tratamiento del cáncer, la calidad de vida, las comorbilidades, los factores de riesgo, no va a decir qué pacientes vamos a darle un tratamiento hormonal, un tratamiento no hormonal, un tratamiento inclusive hasta natural o un tratamiento local, ¿no? La terapia hormonal menopáusica transdérmica, en algunos estudios que he revisado, avalan, ya que estos sabemos que de por sí el cáncer tiene un efecto, digamos, productor de trombos, ¿no? De tromboembolismo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, comparado con la terapia hormonal oral, ¿no? O terapia no, digamos, aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, ¿no? Entonces, la terapia transdérmica la podemos usar en circunstancias que, pues, sepamos que el cáncer va a aumentar el tromboembolismo venoso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso ginecológico, ovario, ¿no? Ovario es bien común que nosotros tengamos pacientes que se complican con trombos, ¿no? A diferencia del cáncer de vagina, de vulva, de cervix, ¿no? Que es un poco difícil, ¿no? Sí, ciertamente riesgo el cáncer, pero lo vemos más en ciertas patologías oncológicas, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Entonces tenemos que el tratamiento hormonal menopáusico reduce los síntomas vasomotores en un 85%. Obviamente eso va a mejorar la calidad del sueño, la calidad de vida del paciente, ¿no? Pero también tenemos que considerar o evitarla en cierto tipo de cáncer. O sea, en un momento voy a ser un poquito más explícito en qué dar, que no, en base a la literatura, ¿no? Menopausia temprana, un estadio de insuficiencia ovárica prematura, en que lo cual nosotros, o sea, la paciente va porque tiene condiciones histológicas, la edad, el tipo de cirugía que ha tenido, las comorbilidades que pueda tener, da para un tratamiento. La edad promedio que debemos dar a este tipo de pacientes, porque acordémonos que son pacientes que tienen una menopausia quirúrgica menores a 40 años o de 40 años a 45 años, podemos darle hasta el promedio que la mujer tiene una menopausia común, ¿no? Que es un promedio acá a nivel latinoamericano, países, mejor dicho, de bajo riesgo, perdón, de bajos ingresos, un promedio de 45 años, ¿no? Entonces, en este tiempo hay que considerarlas hasta esa edad darles, ¿no? Como he mencionado varias veces, el régimen, las dosis, las vías de menstruación, el tiempo, va a depender necesariamente del tipo de cáncer y deberá tener un enfoque multidisciplinario, no solamente el médico quirúrgico, el médico oncólogo, ¿no? Sino el médico psiquiatra, el que da la endocrinóloga, el psicólogo, ¿no? Es un enfoque multidisciplinario. Con estos cuadros no quiero aburrirlos porque realmente son el tipo de dosis, el tratamiento que tenemos, las opciones que hay y pues qué pacientes vamos a darle, qué tipo de tratamiento o no, va a depender mucho del tipo de cáncer, ¿no? También puede ser estrógenos combinados con progestágenos mayormente, pueden ser terapias locales, pueden ser terapias orales, pueden ser terapias, como he mencionado, transdérmicas. Entonces, pues no, todo eso está en la bibliografía, ¿no? Y qué paciente va o no va, tenemos que también considerar el tipo de cáncer que vamos a tener en estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces,
Ya yéndonos un poco más enfocados al uso de terapia hormonal menopáusica sistémica, también usada con tibolona por tipo de cáncer, tenemos en esta revisión sistemática que ha sido publicada en marzo en el journal, eh, es muy, digamos, esquemática, ¿no? Porque ha hecho una revisión sistemática, obviamente sabemos que es un consenso o compendio de todas las revisiones que puede haber o tipo de tratamiento que va, ¿no? Y en base a la evidencia científica, vamos a recomendar si este paciente puede recibir tratamiento hormonal o no puede recibir tratamiento hormonal menopáusico, ¿no? Entonces, en cáncer de mama en general, las resoluciones sistemáticas y los metaanálisis que se han encontrado contraindican o se evita la terapia hormonal, ya con un nivel de evidencia moderado. En cáncer de mama con receptores estrógenos negativos, ya el nivel de evidencia es moderado y se puede considerar en cierto tipo de pacientes, ¿no? Cierto tipo de pacientes, ¿no? En tipos específicos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, una paciente que digamos, ha optado por un tratamiento local, porque el estrógeno en crema vaginal, la absorción sistémica es baja, muy baja, que lo cual la evidencia científica no ha demostrado si realmente va a tener una repercusión en la recurrencia del cáncer de mama o no. Entonces, a este tipo de pacientes que no han respondido de primera instancia a los tratamientos no hormonales, no podemos optar de manera circunstancial, en algunos casos específicos, darle tratamiento local, por ejemplo, a los síntomas menopáusicos genitourinarios, ¿no? En el cáncer de mama con estrógenos positivos, en el comienzo, el primer cuadro, vimos el tema general, pero ahora ya con receptores de estrógenos positivos, el nivel de evidencia es moderada y pues se tiene que evitar la terapia hormonal, ¿no? En sarcomas uterinos, las directrices europeas sugieren evitar la terapia hormonal, pues estos se sabe que pueden ser sensibles a los estrógenos, ¿no? Y lamentablemente el nivel de evidencia es bajo, pero de todas maneras se tiene que evitar en este tipo de cánceres, ¿no? El cáncer de ovario en células cerosas y granulosas de bajo grado, no también mencionan que tendríamos que evitar la terapia hormonal, ¿no? Eh, menopáusica, ¿no? En este cuadro, ya cambiando un poco de color, ya considerando el tipo de cáncer que tenemos, que vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, en un cáncer de endometrio, como mencioné, en edad temprana, en grado bajo, no, las revisiones sistemáticas en que se ha encontrado, no se ha encontrado un efecto, digamos, sobre los resultados per se del cáncer, ¿no? La evidencia es moderada y entonces podríamos considerar en este tipo de pacientes, vuelvo a mencionar, en etapas tempranas de bajo grado de cáncer de endometrio, terapia hormonal menopáusica, ¿no? En cáncer de cuello uterino, no hay estudios retrospectivos en los cuales pues, no ha habido ningún efecto en el tipo de cáncer, lo mencioné, en adenocarcinomas, son cáncer de cuello uterino, estudios clínicos tempranos, a pesar que la evidencia es baja, se puede considerar, ¿no? En la terapia hormonal menopáusica. Nosotros, por ejemplo, en ginecología, en los carcinomas epidermoides, que pacientes han recibido radioterapia y tienen una resequedad vaginal, digamos, muy marcada, damos tratamiento local, no bajas dosis, eso sí, pero mejorando netamente el estado funcional, digamos, por la parte genitourinaria de la paciente, ¿no? Sobre todo la disfunción sexual que pueda tener, hablando de una mujer joven, ¿no? En el cáncer hematológico, la evidencia es baja, pero también consideramos o podemos considerar la terapia hormonal, igual que el melanoma maligno. En el cáncer colorectal, vemos que hay estudios prospectivos, por ejemplo, un estudio de 834 que lo leí, que realmente podríamos inclusive hasta tener mejoras en el tratamiento del cáncer, podrían considerarla, pero el nivel de evidencia fue bajo. Entonces, en el cáncer hepatocelular, el nivel de evidencia fue bajo, pero podríamos considerarla en ciertos aspectos, ¿no? Acuérdense que el enfoque acá es tratar los síntomas de la menopausia. No estamos tratando el cáncer, no estamos ayudando al paciente con cáncer. Estamos tratando específicamente los síntomas de la menopausia que son invalidantes para el paciente, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener siempre claro que cuando vamos a dar la terapia hormonal. Tumores en las células germinales del ovario, no en tratamiento individualizado, la evidencia es baja, pero podemos considerarlo, así como el cáncer ovario epitelial de estadios tempranos, podemos considerarlo, los carcinomas escamosas de vagina, vulva, ano también podríamos considerarla, ¿no? Pero también el nivel de evidencia es bajo, ¿no? Entonces, en estos acápites
que se puede recomendar siempre buscar, como menciono, siempre decir la edad de la paciente, los síntomas, qué tan agravantes son, no los trastornos psicológicos que la paciente pueda tener, ¿no? Este es digamos, un mero resumen de lo que he mencionado, ¿no? Según el cáncer de mama, según el cáncer genitourinario, según el cáncer endometrial o de ovario, cierto tipo de cánceres, nosotros podemos optar o podemos darle terapia hormonal, ¿no? A la paciente, ¿no? Y las contraindicaciones que estas van a tener, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer que tiene, ¿no? Hablando ya de lo que más frecuente vemos en el día a día, ¿no? En general, en el cáncer de mama, prácticamente estamos hablando que no se podría optar, salvo receptores estrógenos negativos, no en situaciones específicas, ¿no? Pero generalmente no se suele dar. En la mayoría de cáncer ginecológicos, solamente en algunos tipos histológicos en estadios tempranos podemos optar, ¿no? Pero no en todos, obviamente, ¿no? Acá otro cuadro o otra imagen esquemática de otros tipos de cánceres, ya sea, por ejemplo, de tiroides, linfomas, cáncer de pulmón, como he mencionado, hepatocelulares, en lo cual sí pues podemos optar por un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, continuando con la exposición, en las pacientes candidatas a terapias no hormonales, ¿no? Obviamente que están contraindicadas de terapia hormonal, ¿no? Menopáusico, según el tipo de cáncer histológico. De por sí, las pacientes que a pesar que se les puede decir que sí, está bien, tu tipo histológico no afecta, puedes recibir tratamiento hormonal, ya sea local o oral, tienen cancerofobia, ¿no? No quieren recibir por nada del mundo un tratamiento hormonal sabiendo que eso les puede incrementar el riesgo de recurrencia del cáncer, ¿no? También por el tipo de elección de la paciente, obviamente, pues, ¿no? Y la decisión terapéutica tiene que tener también alternativas no hormonales, no farmacológicas no hormonales, ¿no? Entonces, uno de los síntomas más invalidantes en la menopausia que nosotros vemos y que tenemos que tratar, pues, ¿no? Y que podemos ofrecerle un tratamiento no hormonal a este tipo de pacientes son las pacientes que tienen los sofocos, las oleadas de calor o los trastornos afectivos del sueño, las disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la evidencia científica en ese tipo de pacientes que no optan por tratamiento hormonal? Hay revisiones sistemáticas, hay estudios que avalan que el uso, por ejemplo, en estos casos de antidepresivos, mejoran mucho el tratamiento de los síntomas de vasomotores, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, ¿no? Fluoxetina en la cabeza con sertralina, se puede optar por ese tipo de pacientes, ¿no? Inclusive con pacientes que tengan asociados trastornos no solamente vasomotores o trastornos del humor, trastornos con depresión o ansiedad, podemos optar por ese tipo de tratamiento, ¿no? No hormonal, ¿no? Los neurolépticos, como la gabapentina, podemos optarlo, y más aún cuando estos pacientes tienen trastornos del sueño, doctor, no duermo toda la noche, estoy despierta, tengo sofocos, podemos optarla también como tratamiento no hormonal, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos tienen muchos efectos más contraindicaciones, entonces debemos de tomarlo con pinzas de a quiénes dar, a quiénes no dar. Y los agonistas adrenérgicos como la adenina también pues tienen efectos, tienen digamos que ciertas contraindicaciones, lo cual podemos darles en cierto tipo de casos, ¿no? El tratamiento no hormonal natural que nosotros mayormente damos, yo cuando era ginecostetra tenía digamos que daba fitoestrógenos, pero digamos en la mayoría de las ocasiones acompañados, ¿no? Porque estos fitoestrógenos, como son de los derivados de las isoflavonas, ¿no? Si bien es cierto, no hay estudios que comprueben su evidencia o su eficacia, ¿no? Y las pacientes referirían pues mucha mejoría clínica, ¿no? Ahora, la semifuga de racemosa, una planta realmente que tiene bastante estudio y evidencia científica, que realmente es la única terapia natural que ha demostrado utilidad en el control de los síntomas vasomotores, ¿no? En pacientes con cáncer de mama y con o sin síntomas, con o sin tratamiento con tamoxifeno se ha estudiado y se ha visto que esto sí puede ayudar a los síntomas vasomotores, ¿no? Lamentablemente esto puede ocasionar efectos adversos como hepáticos, pero digamos que individualizando es bien difícil que un tratamiento natural de por sí te traiga efectos mayores, ¿no? Al tratamiento farmacológico convencional, ¿no? Entonces esas son opciones de naturales que podemos optar para las pacientes. Acá tenemos una, digamos, curva, ¿no? De lo que podemos ver nosotros cómo el tratamiento vemos según el tipo de medicamentos que le vamos a dar, cuál es el nivel de eficacia, ¿no?
Obviamente, si damos tratamiento hormonal con estrógenos, con progestágenos, ¿no? El pico, el mayor efecto a las 8 semanas, entre las 8 a las 12 semanas, es un efecto bueno, ¿no? Pero si vemos los inhibidores receptores de la serotonina, norepinefrina, los neurolépticos, ¿no? Como la gabapentina, la pregabalina, la clonidina, la tibolona, tienen también efectos muy buenos en lo que vienen a ser los síntomas, ¿no? Y que estos tienen un promedio entre 8 a 12 semanas para poder revertir o tener digamos, la disminución de los síntomas que queremos tratar, ¿no? El tratamiento del síndrome genitourinario, realmente hay mucho por leer. Yo diría que realmente la evidencia científica más estudiada y que podemos darle en cierto tipo de cáncer son los estrógenos tópicos, ¿no? El láser, que está de moda, que es un boom en varios países, que no solamente se trata en este caso la atrofia genital o la resequedad vaginal, ¿no? Y no tiene evidencia científica que lo avale al 100% que en este caso podemos darle como tratamiento, ¿no? Entonces, en la mayoría de los cánceres podemos darle, salvo excepciones, ¿no? Ya he mencionado que estos a nivel de cáncer de mama tienen muy poca, inclusive hasta nula o metabolismo sistémico, ¿no? Entonces podemos ofrecerla, como te digo, como he mencionado, pero en ciertos aspectos teniendo mucho cuidado cuánta dosis vamos a dar, ¿no? Porque si sabemos, vamos a dar 1 centímetro cúbico una vez por noche antes de dormir, pero no es lo mismo dar todas las noches que interdiario o 2 veces por semana. Entonces, eso también va a diferir, ¿no? Y también va a diferir en la edad de la paciente. Eh, Acá vemos este cuadro, vemos la eficacia de los tratamientos no hormonales para los síntomas vasomotores, ¿no? Así como las sexuales y la sequedad vaginal. ¿No? Este es un cuadro resumen, así como lo mencioné hace un rato, pero basado en la evidencia, ¿no? Basado en la evidencia, de lo cual nosotros podríamos mencionar, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? ¿Qué la evidencia científica que menciona como probable? Es probable que podemos dar para disminuir los síntomas vasomotores de los inhibidores de receptores de serotonina y norepinefinas en pacientes seleccionados, podemos dar, ¿por qué? Porque hay estudios o ensayos clínicos que lo avalan en pacientes con tratamientos anticonvulsivos positivos podemos dar, pero, por ejemplo, damos estos inhibidores receptores de serotonina, pero en la parte de la disfunción sexual o sequedad vaginal no está comprobado que va a tener un efecto. Entonces, sí va a tener un efecto de los síntomas vasomotores, pero no en la disfunción sexual y la sequedad vaginal. Esas pacientes, por ejemplo, que le damos, que no es para terapia hormonal, que damos inhibidores de la captura de serotonina y epinefrina, vamos a tener que ayudar con un tratamiento local, ¿no? Los anticonvulsivantes, casi parecido a los inhibidores, ¿no? La clonidina también. Los lubricantes o los humectantes vaginales muchas veces es tratamiento de primera opción antes de los estrógenos locales, pero si esto no se puede, así como lo mencioné en tipo de cáncer de mama, tendríamos que optar por ya el tratamiento estrogénico local, ¿no? El láser, como ven, no hay ensayos clínicos que lo avalen, no hay evidencia científica que lo avale. No, la terapia de comportamiento cognitivo, terapia psicológica, psiquiátrica, puede ayudar, puede mejorar, no, pero cierto, digamos, en tipo de aspecto, no, se queda vaginal no va a tener ninguna implicancia física. El ejercicio físico que de por sí me pareció interesante o mejor, no sé, o sea, nosotros sabemos que de por sí el ejercicio físico ayuda bastante a la producción de endorfinas, ayuda al metabolismo de muchas hormonas, de por sí baja de peso, disminución de las grasas, pero en este caso no hay evidencia científica que lo vale, ¿no? La acupuntura en síntomas vasomotores puede tener un tratamiento, puede ser posible que ayude, ¿no? La hipnosis también, la reducción de estrés basados en yogas y mindfulness como ejercicios o otro tipo de actividad física también puede ayudar, pero lo que viene a ser la disfunción sexual o la sequedad vaginal no tiene, digamos, repercusión, ¿no? Entonces ya, como manera de concluir, no en la evidencia científica actual necesariamente tenemos que tener más enfoques de tratamientos no hormonales, porque como vemos, podemos ayudar con inhibidores, con los antidepresivos, con los neurolépticos para el tratamiento de los síntomas vasomotores, pero la paciente menopáusica tiene síntomas vasomotores, tiene resequedad vaginal, tiene síntomas genitourinarios, tiene dispauremia, entonces no existe un enfoque que un tratamiento nos ayude a todo esto, ¿no?
Debe haber obviamente mayor evidencia científica con mejor evidencia, porque lo que he presentado son de mediana y baja evidencia, pero como me estoy mencionando, es recomendado a nivel internacional, ¿no? Tiene que haber estudios con mayor evidencia y como voy a mencionar, y he dicho muchas veces, el enfoque tiene que ser multidisciplinario, no solamente del colega, del médico tratante en primera instancia, y es el médico oncólogo, el médico que hace el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sino tiene que ser un enfoque donde tiene que haber varias especialidades multidisciplinarias, ¿no? Inclusive en otros países, Europa, perdón, hay unidades de tratamiento de menopausia en pacientes con cáncer, para que vean más o menos a dónde deberíamos apuntar a un futuro para ese tipo de pacientes, ¿no? Bueno, esa es toda mi exposición. Agradezco Muchas gracias, doctor Rolando Fernández. Vamos a dejar las preguntas para el final para hacer una discusión de todo el equipo. Eh, a continuación, quedamos con el tema de fertilidad en pacientes con cáncer a cargo del doctor Milton Mestanza. Milton, dejo al público contigo. Muchas gracias, doctor Castañeda, por la presentación. Quiero agradecer también a la Sociedad Peruana de Cancerología por invitarme a participar de esta sesión. El tema que voy a desarrollar es el de preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer. Entonces, se entiende por preservación de la fertilidad la práctica que intenta mejorar las probabilidades de reproducción en individuos expuestos a un riesgo de infertilidad. Hay varios motivos por los cuales ahora las personas optan por preservar su fertilidad. Uno de los motivos son las razones sociales. Hay mujeres que han deseado o han planificado embarazarse luego de los 35 años, por ejemplo, y para maximizar sus probabilidades de embarazo congelan óvulos, ¿no? También hay razones médicas, dentro de ellas motivos oncológicos, de los que vamos a hablar ahora, cánceres ginecológicos y también cánceres no ginecológicos, pero también hay otras enfermedades como lupus, por ejemplo, endometriosis, que también son tributarias de aplicar técnicas de preservación de la fertilidad, y también, ahora algo reciente, la identidad de género, ¿no? Así que me voy a referir a la preservación de la fertilidad en cáncer, ¿no? Como ustedes saben, el cáncer es un problema de salud pública y aproximadamente mujeres de menos de 45 años, un 10%, van a ser afectadas por esta enfermedad, ¿no? Más o menos en mujeres de menos de 40 años, un 2% va a ser diagnosticada con cualquier tipo de cáncer invasor. Por lo tanto, el cáncer cada vez es más pobre, es más mujer y también más joven, ¿no? Lo positivo del tratamiento del cáncer, como ustedes saben, es que con el paso del tiempo y las mejoras y los avances en la tecnología, la sobrevida se ha incrementado en casi todos los cánceres. Lo negativo es que para lograr este incremento en la sobrevida se hace uso de la quimioterapia y la radioterapia, y el problema es que la quimioterapia reduce la reserva de óvulos en los ovarios de la mujer. Tanto la quimioterapia como la radioterapia son gonotóxicos, ¿no? Por otro lado, conocemos que las mujeres diagnosticadas con cáncer están, muchas de ellas, preocupadas e interesadas por su fertilidad. Si una mujer tiene 30 años o menos y es diagnosticada con cáncer, más o menos el 77% de estas mujeres están preocupadas, están interesadas por su fertilidad. Si las mujeres tienen entre 31 a 35 años, más o menos un 61% tiene interés por su fertilidad, y en mujeres de más de 35 años, un 39% también tiene preocupación e interés por su fertilidad. Por lo tanto, los porcentajes son relativamente altos de mujeres que tienen diagnóstico de cáncer y están preocupadas por su fertilidad, ¿no? La realidad actual indica que de las mujeres que tienen cáncer, el total de mujeres que tienen cáncer, solamente un pequeño grupo accede a una consulta con un especialista para conversar sobre técnicas de preservación de la fertilidad. Y esas mujeres que tienen la suerte de ir con un especialista en medicina reproductiva, solamente algunas de ellas congelan embriones, o congelan ovocitos o tejido ovárico o hacen otros procedimientos, ¿no? La gran mayoría de mujeres no es informada sobre los riesgos del tratamiento para combatir el cáncer sobre su fertilidad. Por lo tanto, sabemos que a más edad, más probabilidad de desarrollar cáncer. Por otro lado, las mujeres retrasan el inicio de la maternidad, es una tendencia mundial. También sabemos que hay un interés importante de estas mujeres por embarazarse, y por lo tanto lo que podemos ofrecer en la actualidad es técnicas para preservar la fertilidad, ¿no?
Una pregunta que nos hemos formulado durante mucho tiempo es si el cáncer, como tal, como enfermedad, disminuye la fertilidad, porque sabemos que el cáncer se asocia a un incremento del catabolismo, se asocia a malnutrición, más estrés, y en teoría podría disminuir la enfermedad, ¿no? Perdón, la fertilidad. Sin embargo, lo que sabemos a la actualidad es que el cáncer de mama BRCA positivo sí se asocia a una baja reserva ovárica. Es decir, si ustedes tienen una mujer con cáncer de mama BRCA positivo, esa mujer tiene su reserva ovárica disminuida simplemente por el hecho de tener la enfermedad, ¿no? Si a esto le suman la quimioterapia o radioterapia que vaya a recibir, esto va a disminuir aún más su reserva ovárica y su riesgo de infertilidad se va a incrementar, ¿no? En el resto de cánceres no hay problema, la reserva ovárica no disminuye. Por lo tanto, la realidad actual es que el diagnóstico del cáncer es cada vez más precoz, las mejoras en el tratamiento han permitido que haya una mayor supervivencia, y esto es muy bueno, pero para lograr este incremento en la supervivencia, los tratamientos son cada vez más agresivos, son más gonotóxicos, por lo tanto, en la actualidad tenemos a más mujeres curadas del cáncer, libres de la enfermedad, pero también sin hijos, ¿no? Y el objetivo es cambiar esta realidad. Nos gustaría tener más mujeres sin cáncer y también con hijos para aquellas que todavía tienen planificado tenerlos, ¿no? Entonces, en el tratamiento del cáncer, si ustedes lo saben, los pilares son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. ¿Y qué estrategias tenemos para ofrecer a estas mujeres que están interesadas por preservar en su fertilidad? Criopreservación de ovocitos, se pueden criopreservar embriones también, o tejido ovárico, que son técnicas no experimentales, son técnicas aprobadas. Se puede hacer también transposición ovárica, maduración in vitro, que es una técnica experimental, y administrar agonistas de la GnRH mientras la mujer es expuesta a la quimioterapia, que es una técnica controversial, ¿no? Entonces, si tenemos a una mujer o un hombre prepúberes, no podemos congelar ovocitos o embriones porque hay que estimular al ovario, pero sí podemos congelar tejido ovárico o hacer transposición ovárica en el caso de la radioterapia, ¿no? Si la mujer es postpuberal, aquí es más sencillo, hay más opciones para ofrecer. Se puede congelar embriones si la mujer tiene pareja. Si no tiene pareja, se puede congelar ovocitos, se puede congelar tejido ovárico también, o hacer transposición ovárica, o análogos de la GnRH o maduración in vitro. Como verán, hay más opciones en las mujeres postpuberales comparadas con las mujeres prepuberales, ¿no? Les decía que hay técnicas aprobadas, a que no son experimentales, como la congelación de óvulos, congelación de embriones o congelación de tejido ovárico. Y técnicas experimentales como la maduración in vitro, por ejemplo, ¿no? Entonces, les comentaba que la quimioterapia tiene un efecto importante sobre la fertilidad, y esto va a depender del tipo de droga, eh, depende de la edad también de la mujer, depende de la dosis de la droga utilizada. Y aquí hay un cuadro en donde ustedes pueden observar que la ciclofosfamida es el agente citotóxico más gonadotóxico, ¿no? Está a la cabeza, es el número 1. Como riesgo intermedio, doxorubicina, por ejemplo, cisplatino, y bajo riesgo, metotrexate, por ejemplo, ¿no? Los taxanos, tenemos dudas sobre el efecto de los taxanos sobre la reserva ovárica, sobre la fertilidad, ¿no? Pero está claro que la ciclofosfamida es el más gonadotóxico, ¿no? Seguido del busulfano, melfalán, clorambucilo, la cabecina, todos los que ustedes tienen allí, ¿no? Así que alto riesgo los agentes alquilantes, ciclofosfamida, trasplante de médula ósea, irradiación pélvica, o puede ser total también. Le decía bajo riesgo, vincristina, metotrexate, y desconocido los taxanos. Entonces, la quimioterapia tiene, les comentaba de que disminuye la reserva, disminuye la cantidad de óvulos en los ovarios de la mujer, y tiene un efecto a nivel de los folículos y también a nivel del óvulo. Lo que genera es un daño a nivel del ADN ovular, por lo tanto produce la muerte de los ovocitos, disminuye la reserva ovárica, muchas veces llevando a menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Pero también la radioterapia, y esto va a depender de la edad y de la dosis que se utilice. En la prepubertad, con una dosis de 10 Grays, se produce una falla ovárica prematura. Entre los 20 a 25 años es suficiente con 4 a 5 Grays, a los 30 años con 3 Grays y a los 40 años con 1.5. Entonces, la quimioterapia es gonotóxica y la radioterapia también es gonotóxica. La radioterapia también afecta al útero, no solamente al ovario, sino también al útero, ¿no? Dosis entre 14 y 30 Grays afectan la vascularización, lo cual se asocia a fallos en la implantación, abortos, a parto pretérmino, y el útero deja de ser funcional con una exposición a 25 Grays. Por lo tanto, la radioterapia es gonotóxica y también afecta al útero, ¿no? Entonces, las consecuencias del tratamiento gonotóxico en la mujer en edad reproductiva son variables. Como verán aquí, lo que está
en color celeste es una gráfica de la cantidad de óvulos que disminuye con el paso del tiempo y lo que permite que la menopausia ocurra más o menos a los 48 años en promedio en la mujer peruana. Sin embargo, si esta mujer es expuesta a quimioterapia, por ejemplo, o a radioterapia, la menopausia se suele adelantar y eso va a depender del agente utilizado. Si el agente es de alto riesgo, como por ejemplo ciclofosfamida, la menopausia suele ocurrir mucho antes de los 30 años, es decir, una insuficiencia ovárica prematura, ¿no? A nivel del ovario también, usualmente hay un crecimiento folicular mensual. Luego del tratamiento, el ovario disminuye de tamaño por la atresia de los folículos. Tenemos un ovario pequeño, un ovario afuncional, ¿no? El crecimiento folicular se detiene cuando la mujer es expuesta a la quimio o radioterapia. También las fluctuaciones del FSH y LH que ocurren durante el ciclo menstrual se mantienen elevadas luego de la quimio o radioterapia y los niveles de estradiol y progesterona se mantienen bajos, es decir, una menopausia precoz, ¿no? Entonces, hemos tenido algunas barreras con los protocolos tradicionales para congelar óvulos o embriones. Para hacer la congelación de óvulos o embriones necesitamos estimular al ovario, hacer una estimulación ovárica, ¿no? Porque las mujeres ovulan un solo óvulo normalmente, ¿no? Y congelar un óvulo no es recomendable porque es muy poco probable que ese óvulo se transforme en un embrión y finalmente un embarazo, un nacido vivo sano. Por lo tanto, tenemos que estimular los ovarios de las mujeres para congelar la mayor cantidad de óvulos posibles. Nos gustaría a nosotros congelar más de 10, más de 20 óvulos, porque eso incrementa las probabilidades de embarazo, ¿no? El problema, o la barrera que teníamos, que ahora ya no es un problema, eh, era la hiperestrogenemia, ¿no? De hecho, había cierta resistencia con los oncólogos para hacer preservación de la fertilidad, hacer congelación de óvulos, porque cuando se hacía la estimulación ovárica tradicional, los niveles de estrógeno aumentaban y hay cánceres que son sensibles a los estrógenos, como por ejemplo el de mama, que es uno de los más comunes, o de endometrio, y esto podría incrementar el riesgo de recidiva, el riesgo de muerte incluso, ¿no? Así que la hiperestrogenemia era una barrera, ya les comento ahora por qué no lo es. El otro problema era el retraso en el inicio del tratamiento, porque tradicionalmente los protocolos de estimulación ovárica se iniciaban con la menstruación. Entonces tenemos que esperar a que venga la menstruación, empezar con las hormonas durante 2 semanas y luego hacer la aspiración folicular. Y muchas veces las mujeres ya tenían programada el inicio de la quimioterapia, por ejemplo, de aquí a 2 o 3 semanas y no nos da tiempo hasta esperar a que venga la regla para empezar la estimulación. Así que esta barrera de retraso del tratamiento actualmente ya no es un problema. Les menciono a continuación por qué, ¿no? Y sí es cierto, esa es todavía una barrera que la estimulación ovárica no aplica a mujeres prepúberes, ¿no? Mujeres prepúberes no se puede hacer estimulación ovárica porque simplemente no van a responder, ¿no? Entonces vamos con el problema de la hiperestrogenemia, que era uno de los motivos por los cuales los oncólogos tenían resistencia a que las mujeres hagan preservación de óvulos, por ejemplo, de embriones, porque los estrógenos, sí es cierto, se incrementan con los protocolos tradicionales, ¿no? Es un protocolo tradicional en una mujer que no tiene problemas con la hiperestrogenemia. Esperamos a que venga la menstruación, usualmente al tercer día de la regla, le damos gonadotrofinas, y le decía, le damos gonadotrofinas para estimular el crecimiento folicular, porque las mujeres ovulan un solo óvulo. Con la gonadotrofina las mujeres van a ovular mucho más y eso va a depender de la edad. A nosotros nos gustaría, les mencionaba, congelar más de 10 óvulos y para eso administramos gonadotrofinas, como la hormona folículo estimulante. Administramos también antagonistas de la GnRH para inhibir la ovulación, para que la mujer no ovule. Y cuando ya estamos cerca de la ovulación, gatillamos la misma, la ovulación con agonistas de la GnRH, y hacemos la aspiración de los óvulos más o menos 36 horas después, ¿no? Esos óvulos son congelados si la mujer no tiene pareja, y si tiene pareja se fecundan y se congelan como embriones, ¿no? Este protocolo tradicional genera niveles altos de estrógeno, sí es cierto, ¿no? Hay hiperestrogenemia, lo cual puede ser perjudicial, como lo mencionaba en el cáncer de mama o cáncer de endometrio. ¿Cuál es la solución para la hiperestrogenemia, no? Este problema ya ha sido resuelto, actualmente la hiperestrogenemia ya no es un problema, por ejemplo, el cáncer de mama o cáncer de endometrio, porque este protocolo que les he mencionado se le asocia al letrozol. Como ustedes saben, el letrozol es un inhibidor de la enzima aromatasa, inhibe la conversión de andrógenos a estrógenos. Por lo tanto, vamos a tener niveles bajos de estrógeno, niveles tan bajos como un ciclo natural. Entonces, los niveles de estrógeno, luego de hacer una estimulación ovárica para congelar óvulos, para congelar muchos óvulos, va a generar niveles muy bajos de estrógenos comparables a un ciclo natural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de empezar con la gonadotrofina, un par de días antes, damos letrozol por vía oral, 5 miligramos al día. Todos los días, en conjunto con la gonadotrofina, lo anterior es similar, ¿no? Antagonistas para inhibir la ovulación, cuando estamos cercanos a la ovulación, gatillamos la ovulación con agonistas, hacemos la aspiración, y luego de la aspiración seguimos dando letrozol hasta que venga la menstruación, ¿no? De esta forma tenemos, como ustedes pueden ver aquí, y esto ya ha sido estudiado, hay múltiples estudios, en donde se encuentra que los niveles de estrógeno, cuando se asocia el letrozol
al protocolo de estimulación ovárica tradicional son bajos, son tan bajos como un ciclo natural. Y cuando a estas mujeres se les ha hecho seguimiento hasta por 5 años, no hay más recidiva de la enfermedad, no hay más muerte. Es la misma. Mujeres que no hacen congelación de óvulos comparadas con mujeres que sí hacen congelación de óvulos utilizando el protocolo con letrozol, su riesgo de recidiva es lo mismo, su riesgo de muerte a los 5 años es la misma, así que no hay ningún problema. Por eso le mencionaba de que el problema de la hiperestrogenemia actualmente ya no es un problema porque los protocolos con letrozol hacen que la estimulación ovárica sea segura, ¿no? El otro problema era el retraso al inicio del tratamiento. Le decía que tradicionalmente esperamos a que venga la regla, ¿no? Para empezar la estimulación ovárica. Y esto en algunas mujeres venían a mitad del ciclo y tenemos que esperar hasta el siguiente mes para empezar con la menstruación y las mujeres no tenían tiempo porque muchas ya estaban programadas para la quimioterapia, ¿no? 2 a 3 semanas después. Eh, y precisamente uno de los conocimientos que hemos obtenido de las mujeres con cáncer, ¿no? Porque le decía, tradicionalmente empezamos con la menstruación porque creíamos que era lo mejor. En mujeres con cáncer que no tienen tiempo, empezamos a estimular en cualquier momento del ciclo. Es decir, se venían el día 10, el día 10 empezábamos, ¿no? Le decía, usualmente empezamos el día 2 o 3. Pero esas mujeres no tenían tiempo y venían el día 10, por ejemplo, ¿no? Y en 3 semanas tenían ya la quimioterapia. Entonces, bueno, lo que decimos, lo que empezamos a hacer es empezar a estimular en el momento que lleguen a la consulta. Si llegan al día 10, empezamos el día 10. Si llega el día 15, el día 20 o el día 25, empezamos ese día. ¿Y saben lo que encontramos? Que los resultados eran los mismos. Estimular en fase folicular temprana, que es como tradicionalmente lo hacemos, comparados con estimular en fase lútea, por ejemplo, o en cualquier momento del ciclo, los resultados son los mismos. Ese paradigma que teníamos, que empezar en fase folicular era mejor que en otro momento, se ha derribado. Actualmente empezamos la estimulación ovárica en cualquier momento. De hecho, las mujeres llegan a la consulta y ese mismo día se puede empezar la estimulación folicular, ¿no? Por lo tanto, el tiempo que necesitamos es 2 semanas, desde que empezamos la estimulación hasta que aspiramos los óvulos. Y la mayoría de mujeres tiene 2 semanas que nos permite hacer la estimulación y la congelación de óvulos o embriones si tienen pareja, ¿no? Por lo tanto, le decía, las barreras de retraso del tratamiento se solucionan con los protocolos de emergencia. Empezamos la estimulación ovárica en cualquier momento. La hiperestrogenemia se soluciona con la asociación del letrozol a los protocolos tradicionales, ¿no? ¿Y qué pasa si la mujer viene a la consulta y me dice, bueno, tengo quimioterapia en una semana, ¿no? Y mi oncólogo me ha dicho que no puedo esperar 2 semanas, ¿no? Tengo una semana solamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, congelar tejido ovárico. Congelar tejido ovárico, eso se hace en 2 o 3 días, ¿no? Que es una técnica no experimental, ¿no? Y maduración in vitro es una técnica experimental, así que preferimos trabajar con técnicas no experimentales, como en este caso congelación de tejido ovárico. Para eso necesitamos 2 o 3 días para programar la laparoscopía y poder hacer la congelación del tejido ovárico, ¿no? Ya que no hay tiempo para hacer la congelación de los ovocitos, ¿no? Entonces, la estimulación ovárica no aplica en prepúberes. En prepúberes y mujeres que no tienen tiempo, la única opción es la congelación del tejido ovárico, ¿no? Que no necesita estimulación ovárica, no retrasa el tratamiento, y el problema es que es quirúrgico, se necesita una laparoscopía. ¿Y cómo es el procedimiento para hacer la congelación del tejido ovárico? Le decía, se programa, es como programar una laparoscopía, solamente prequirúrgicos, el riesgo quirúrgico, y hacemos la cirugía por laparoscopía. Como ustedes pueden ver ahí con las tijeras, se hace un corte, se separa la corteza de la médula, porque los folículos están en la corteza, no están en la médula, por lo tanto lo que necesitamos es trabajar con la corteza. Entonces se separa, se extrae aproximadamente un 50% de la corteza de ambos ovarios. Esta corteza, que es extraída por la laparoscopía, ahí como ven se está separando la corteza de la médula. Esta corteza es entregada a los biólogos están al costado de nosotros, y los biólogos hacen cortes pequeñitos, hacen cortes cúbicos de más o menos 1 milímetro de tamaño, ¿no? Porque es así como son congelados. El tejido ovárico no se congela de forma entera, sino se congela por pedacitos, en cubos de 1 milímetro, ¿no? Estos cubos son congelados. La cirugía no demora más de 1 hora, de hecho demora mucho menos. Se hace por la laparoscopía, se hace el corte, se saca la corteza, se sutura el ovario, se entrega al biólogo estos cubos, el biólogo, perdón, se entrega el tejido al biólogo, el biólogo hace los cortes y ahí los congela. Se congela, luego la mujer va a quimioterapia, radioterapia, cuando ya está curada, cuando ya es seguro que se embarace, cuando regresa, se hace otra laparoscopía y como verán ahí, ese tejido que hemos congelado se puede reintroducir o bien en el ovario, en el remanente, o puede ser también en la trompa o en la fosa ovárica, ¿no? Ahí se está haciendo el espacio, creando una bolsa entre la corteza y la médula, para que en esa zona sean reintroducidas estos cubos que han sido
congelados años atrás, ¿no? Les decía que otro sitio interesante para colocar también la trompa, porque es una zona muy vascularizada, y se crea una bolsa ahí entre la serosa y la trompa, ahí se va a generar también un espacio para poder colocar ahí estos cubos que fueron congelados. Se coloca más o menos entre 20 a 30 cubitos. Ahí se están introduciendo los cubos de tejido ovárico que fueron congelados previamente. Después se puede suturar o se puede colocar una sustancia antiadherente. Lo mismo ocurre en el ovario y se hace el trasplante en ambas trompas y también en ambos ovarios. Y de esta forma, porque recuerden que esta mujer, bueno, ha sido expuesta a quimioterapia o radioterapia, y el tejido que es reimplantado es un tejido que no ha estado expuesto a quimio y radioterapia. Está reintroduciendo en el ovario, ¿no? Entre 20 a 30 cubitos. Luego de eso, en ambos ovarios se hace la reintroducción. Se puede suturar o se coloca una sustancia antiadherente y luego de esto la mujer, el embarazo puede ocurrir de forma espontánea o de ser necesario hacer un procedimiento de fecundación in vitro. En la actualidad, más de 130 nacidos vivos por esta técnica en el mundo. Por lo tanto, la urgencia para empezar el tratamiento del cáncer ya no es un motivo para negar la posibilidad de preservar la fertilidad. Si ustedes tienen una paciente que va a iniciar quimioterapia en 5 días o en 7 días, puede hacer congelación de tejido ovárico por laparoscopía, ¿no? Y si tiene 2 o más semanas, se hace la estimulación ovárica para congelar óvulos o embriones. También, y ustedes saben, se puede hacer transposición ovárica en mujeres que van a recibir radioterapia, porque recuerden que la radioterapia también es gonotóxica. Se puede también ofrecer, administrar agonista de la GnRH de 3,75 miligramos una vez por mes durante el tiempo que la mujer esté expuesta a los quimioterápicos. Es una técnica controversial, pero aquí hay mujeres que no pueden acceder a los procedimientos aprobados, como congelación de tejido ovárico, por ejemplo, o de embriones o de ovocitos. Bueno, se le puede ofrecer esta opción, aunque su utilidad es controversial, ¿no? Y para ir finalizando, cuando una mujer tiene un nuevo diagnóstico de cáncer, de cualquier cáncer, y su riesgo de infertilidad es alto, habría que preguntarnos si es prepúber o postpuber. Si es prepúber, congelación de tejido ovárico. Si es postpuber, se puede también congelar tejido ovárico, pero también se puede congelar ovocitos o embriones, incluso se pueden asociar técnicas. Si el riesgo es bajo de infertilidad, entonces solamente se hace un seguimiento posterior, ¿no?, al tratamiento. Si posterior al tratamiento la mujer tiene falla ovárica y no congeló ovocitos, ovodonación es el tratamiento. Si la mujer tiene una reserva ovárica disminuida y no congeló ovocitos o embriones, fecundación in vitro, y si su reserva ovárica es normal, solamente seguimiento y que lo intente espontáneamente, ¿no? Eh, Hay un problema que tenemos y que no solamente ocurre aquí, sino en el mundo, es que, mencionaba, las mujeres usualmente no son referidas a un especialista en fertilidad para informarles acerca de las técnicas para preservar su fertilidad. En la Universidad de Miami ellos tienen un escrito, es un texto que ellos tienen que me pareció muy interesante, por eso es que se los presento. Como los oncólogos usualmente no tienen tiempo para hablar sobre la fertilidad en mujeres diagnosticadas con cáncer, ellos tienen ya una hoja impresa que dice lo siguiente, ¿no? Dice: su tratamiento contra el cáncer puede afectar su fertilidad y hay cosas que podemos hacer para ayudarla a construir una familia en el futuro, si así lo desea. Las mujeres nacen con un número fijo de óvulos. Si bien es natural que el número de óvulos disminuya con el tiempo, el tratamiento del cáncer puede acelerar esta pérdida de óvulos. La dosis de radiación que se espera que sus ovarios reciban y esto va a depender de cada paciente, aquí pueden colocar la dosis que va a recibir la paciente, y esto probablemente disminuirá su recuento de óvulos y podría afectar su útero. En el caso de la quimioterapia, si la quimioterapia que va a recibir puede ser riesgo bajo, riesgo medio, riesgo elevado, depende del fármaco, para su fertilidad. Es probable que necesitemos controlar su cáncer durante más o menos 5 años, como ustedes saben, antes de considerar proceder de forma segura con el intento de quedar embarazada. Dado que naturalmente es más difícil que las mujeres adultas queden embarazadas a medida que aumenta su edad, este retraso en la concepción también podría cortar su ventana reproductiva, lo que significa que puede ser más difícil alcanzar sus objetivos de construir una familia de tamaño determinado en el futuro. Hay muchas opciones excelentes para ayudarla a construir una familia en el futuro, en el caso de que sea difícil hacerlo. Me gustaría remitirla a un especialista de fertilidad para analizar las opciones para preservar su fertilidad antes del tratamiento del cáncer, ¿no? Y esto permite que las mujeres puedan acceder a una consulta por fertilidad e informarse, ¿no? De hecho, no todas las mujeres que pasan por consulta hacen el procedimiento, pero el hecho de estar informada ya es importante para que tenga un impacto menor cuando la mujer se entere después que está curada del cáncer, que también es infértil, ¿no? Así que muchas gracias por su atención, es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias, doctor Milton. Quedamos a la espera de preguntas. Creo que en el intermedio podemos ir avanzando.
Doctor Rolando, y algo que vemos habitualmente en cáncer de mama, que es la neoplasia más frecuente, son cánceres en mujeres jóvenes, ¿no? Menos de 40 años, eh, menos de 35 años, tienen, en las cuales se ha hecho un bloqueo ovárico completo, ¿no? Y tienen molestias ginecológicas severas como dispareunia. Eh, ¿Cuáles son los algoritmos en esta patología para el manejo práctico de la dispareunia, una paciente que llegue a su consultorio con distintos grados? Ya. Bueno, algoritmo como tal, como he mencionado, o un consenso internacional no existe. Lo que sí tenemos que ver qué tan, digamos, severos son estos síntomas, ¿no? La resequedad vaginal en la que las pacientes mencionan, que justamente es causa de dispauremia y síntomas obviamente invalidante con lo que viene a ser con su pareja tener relaciones sexuales. La primera opción vendría a ser tratamientos tópicos naturales, ¿no? Llámese lubricantes. Si a pesar que los lubricantes no han tenido un efecto, digamos, bueno, moderado o esperado por parte del paciente, podríamos optar por cierto tipo de cánceres a tratamiento hormonal local, llámese con estrógenos, sabiendo obviamente que esto puede tener muy bajas concentraciones a nivel sistémico o casi nulas, pero también deberíamos de individualizar el tipo de dosis, ya que como mencioné en un momento, las dosis pueden variar desde 1 centímetro cúbico una vez por noche, puede ser todas las noches, en pacientes que no tienen factores de riesgo asociados, o interdiario o 2 veces por semana, ¿no? Considerando que estas pacientes también no va a tener una actividad sexual como una paciente que no, probablemente no tenía antes del tratamiento. Entonces acá hay que individualizar bastante, ¿no? Son medidas, digamos, generales que podemos, porque como lo que mencioné también es que el tratamiento no hormonal no tiene repercusión, digamos, a nivel geniturinario, ¿no? A nivel geniturinario nos tenemos que basar en tratamientos locales, ¿no? ¿Puede ayudar el tema de los tratamientos naturales? Sí, efectivamente, como he mencionado, ¿no? El tratamiento no hormonal natural como la simifuga racemosa, que es una planta que crece a nivel de Estados Unidos, Norteamérica, muy comercializada en Europa, puede ayudar. Acá tenemos bastante el uso de fitoestrógenos y pues no de manera personal, antes de que fuera ya gineco-onco, como ginecostetra y tenía una contraindicación en ese tipo de pacientes daba y tenía buenas digamos, buenas respuestas, pero como mencionado, no existe un consenso, ¿no? ¿Y este tratamiento se aplica en forma continua solo cuando haya la molestia y luego se detiene y se continúa con solo lubricantes? ¿Cómo va la evolución del manejo? Más que nada vendría a ser enfocado a la gravedad de lo que menciona la paciente, ¿no? Porque muchos pacientes lo presentan. Nosotros hacemos, como el Departamento de Cirugía Ginecológica, nosotros hacemos bastantes las salpingoforectomías bilaterales, ¿no? Como una cirugía reductora de riesgo en pacientes con cáncer de mama hormonodependientes. Entonces, muchos pacientes posteriores a sus controles mencionan, ¿no? La incomodidad, la resequedad vaginal, ¿no? Pero no son, de 10 no son las 10, ¿no? Considerando la edad, si la pareja es sexualmente activa o no, tendríamos que individualizar y dar, ¿no? Como menciono, ¿no? No hay un estándar, digamos, que yo que pueda decir, damos esto, damos el siguiente paso, esto, ¿no? Hay que individualizar bastante al paciente. Gracias. Tenemos una pregunta del público. Indican buenas noches. Quisiera, ¿cuál es la edad de inicio de tratamiento hormonal menopáusico en pacientes que tienen BRCA 1, 2 y han sido operadas de salpingo o forectomía? Creo que es para ti, Rolando. Sí, buenas noches. Sí, bueno, más que la edad de inicio, nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de tratamiento hormonal menopáusico en pacientes que han ido para una cirugía reductora de riesgo debe ser hasta los 45 años. Sabemos que por sí nosotros estamos operando de una paciente de cirugía reductora de riesgo entre los 35 y 45 años, porque ese es el mayor pico de riesgo para que haga cáncer. Entonces, si nosotros la operamos a los 35 años, 38 años, y vamos a optar por darle tratamiento hormonal menopáusico por síntomas
de la menopausia y climaterio, porque no todas las pacientes que se le hacen las oophorectomías bilaterales inmediatamente comienzan a tener estos síntomas. Pero una vez ya iniciado o tratado enfocándolo a una terapia sustitutoria, el enfoque debe ser hasta los 45 años, ¿no? Ya que a partir de los 45 años hacia adelante, independientemente del BRCA1 o no, el riesgo de cáncer, por ejemplo, en mama, aumenta, ¿no? Igual que el ovario, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que individualizar, pero el enfoque sería hasta los 45 años. Muchas gracias. Doctor Milton, ¿y qué tan frecuente es la referencia de los pacientes eh, con neoplasias eh, al centro? ¿Quién es quien comúnmente deriva al paciente? ¿Es el cirujano, el oncólogo clínico o el radioterapeuta? ¿Qué es lo que ha visto usted? Y- Bueno, sí, sí, doctor. Mire, es un problema que se tiene no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. A nivel mundial, la referencia de pacientes con cáncer e interesadas por su fertilidad a un especialista en medicina reproductiva es de alrededor del 30%, ¿no? O sea, la mayoría de mujeres no son referidas, muchas de ellas porque no son informadas, ¿no? De hecho, la mayoría de mujeres se entera de que son infértiles cuando no pueden embarazarse y acuden a un centro de fertilidad, bueno, y se les comunica de que lamentablemente el embarazo es muy difícil que ocurra porque recibió un tratamiento guanotóxico, ¿no? Entonces, tal vez sea por el tiempo, tal vez no haya tiempo en la consulta para dedicarle un espacio al tema de la fertilidad, ¿no? Porque seguramente, y de hecho es así, la vida de la persona es lo más importante, ¿no? Así que yo he tenido referencias de ginecólogos oncólogos, ¿no? Por cáncer de cervix, por cáncer de mama también, de oncólogos clínicos. En general, la recomendación es cualquier mujer que, con cualquier tipo de cáncer interesada en su fertilidad, en la primera consulta debería ser referida a un especialista en medicina reproductiva, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que, claro, algunas de las mujeres que sí llegan a la consulta eh, no optan finalmente no hacen el procedimiento por el tema económico, ¿no? Hay un tema conocido como gonotoxicidad económica, ¿no? No solamente un problema con la toxicidad producida por los fármacos, sino también por el tema económico, ¿no? Son procedimientos que no los cubre, lamentablemente, ningún seguro, ¿no? Ni el seguro privado, ni el SIS, y son procedimientos que son relativamente caros, ¿no? Entonces, por eso es que el pequeño porcentaje de mujeres que puede acceder a una consulta, muchas de ellas no hacen el procedimiento, ¿no? Pero es importante por lo menos informarles, ¿no? Porque estas mujeres se sienten tranquilas. Una mujer, y esto ha sido demostrado, una mujer que ha sido informada de que va a tener problemas de fertilidad y que por diversos motivos no puede realizar ningún procedimiento, luego que ya se cura, esta mujer ya sabía que tenía el procedimiento y por diversos motivos no pudo hacer ningún tipo de técnica para preservar su fertilidad, pero el impacto emocional es muchísimo menor que aquella mujer que no le informaron y que se enteró después, ¿no? Así que es un tema a considerar. Ojalá tengamos cada vez una mayor referencia, por lo menos para explicarles a las pacientes, ¿no? Y no necesariamente hacer el procedimiento. ¿Y cuál de los dos procedimientos es el más habitual de los que ha mencionado él? Mire, lo que más hacemos es congelación de ovocitos, ¿no? Porque nos toma 2 semanas y es menos invasivo, porque la congelación del tejido ovárico es una buena opción, pero es invasivo, hay que hacer una laparoscopía, ¿no? Pero la congelación del tejido ovárico nos toma 2 semanas y la mayoría de mujeres sí tiene 2 semanas, ¿no? El oncólogo dice, sí, podemos esperar 2 semanas, ¿no? Y bueno, la aspiración folicular es un tratamiento ambulatorio, hay que dar gonotrofinas y como les mencionaba, son seguros, ¿no? No hay problema con la hiperestrogenemia, solamente necesitamos 2 semanas. Y sí, la mayoría de veces hacemos congelación de ovocitos, incluso en mujeres casadas, porque hay mujeres casadas que vienen a la consulta y nos preguntan, ¿no? ¿Yo puedo congelar embriones? La respuesta es sí, le decimos que sí, pero también le decimos que hay muchas mujeres que han congelado embriones, es decir, el óvulo ya fecundado. Y como ustedes saben, el tratamiento el tratamiento del cáncer es muy estresante. Muchas de estas parejas se separan. Y cuando ya finalizan el tratamiento y si tienen el óvulo ya fecundado, estas mujeres no van a poder recibir el óvulo fecundado porque van a necesitar la autorización de la pareja, ¿no? Que ahora es la expareja y obviamente se va a negar para realizar el tratamiento, para que se haga el procedimiento. Por eso es que se recomienda incluso en mujeres casadas congelar óvulos, ¿no? Que es el procedimiento que más se hace. Muchas gracias, doctor Milton. Realmente un tema socialmente súper interesante.
En aras les agradezco mucho las ponencias realmente de alto nivel y con mucha experiencia práctica, ¿no? Que nosotros en oncología médica no la manejamos tan frecuente como ustedes. Hay una más, ya para cerrar, y luego sus palabras. Una pregunta, en las pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado que ha recibido radioterapia y previo al tratamiento se ha hecho una oforopexia bilateral laparoscópica en su experiencia o revisión bibliográfica, ¿qué tal efecto de preservación hormonal se da, si realmente es efectivo este manejo quirúrgico o simplemente debe ir a TRH? Es para doctor Rolando, creo. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque Y creo, nosotros, discúlpame Rolando, creo que se une con la siguiente que hace Mari Torres. Quisiera saber hasta qué estadio clínico del cáncer de cuello uterino se recomienda hacer la oforopexia. pero Disculpe. este tratamiento va enfocado a evitar la menopausia quirúrgica, ¿no? Entonces, eh, el enfoque ahí realmente, considerando las dos preguntas, es la edad de la paciente, ¿no? La edad de la paciente es fundamental porque nosotros tenemos bastantes pacientes con cáncer de cuello uterino. Créame que vemos pacientes de 20 años, 22 años, 23 años, que tienen un SI clínico 2B, que va a tener necesariamente que recibir quimioterapia y radioterapia, y le ofrecemos una foropexia. El enfoque con la edad es fundamental, porque este tipo de enfoque para una menopausia precoz, estamos hablando inclusive antes de los 40 años, va a ser una terapia hormonal que sí va a ayudar, y el enfoque de ahí, sí, haciéndole seguimiento en el tiempo, ¿no? Vemos que sí tiene una, digamos, una repercusión clínica porque se ha medido el FSH, se ha medido el nivel de estrógenos, se ha medido digamos, la hormona antimuderiana. No hay evidencia científica, digamos, con ensayos clínicos electroizados en los cuales el paciente va o no va, pero sí se ha encontrado que tiene una, digamos, una mejoría clínica. 30-60% de los pacientes que han sido, van para foropexia tienen, digamos, un nivel hormonal digamos, hormonal post oforopexia, ¿no? Ahora, ¿hasta qué estadio clínico podemos hacerlo? Nosotros hemos visto acá en la literatura que hasta un cáncer de cuello uterino localmente avanzado, propiamente dicho un 4A, hay evidencia que lo menciona. Pero esta evidencia científica no tiene mucho nivel, no tiene mucho nivel de calidad, ¿no? No hay, digamos, un estudio clínico que me diga la sociedad tal o tal, hace este clínico tal. Nosotros en el departamento de cirugía ginecológica hacemos a todas las pacientes, siempre y cuando cumplan una edad menor a 45 años, un estudio clínico 2B, sin dudas. Pero individualizando una paciente joven, como menciono, 23 años, 24 años, que va para quimioterapia radioterapia adyuvante, que tiene un estudio clínico 13-1, en lo cual solamente va a recibir radiación pélvica, hablando con el radioterapeuta, ellos dicen que no tienen ninguna contraindicación y porque podría realmente solamente la radiación va a ser ubicada en la pelvis, levantamos los ovarios, inclusive son 13-2, que es un nivel paraórtico, no va a seguir efectos de la radiación. Entonces, en algunas pacientes individualizadas, en un estudio clínico hasta un 13-1, un 13-2, podemos optar por la foropexia, ¿no? Pero como le digo, no hay una evidencia científica, digamos, que nos oriente o con niveles de calidad altos que nos pueda decir que sí, pues, ¿no? Es recomendado al 100%. Pasó en un estudio clínico 2B, sí está, digamos, realizado los estudios necesarios como para avalarlo, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Milton. Tomando en cuenta que en muchos países el seguro público no cubre el acceso a terapias para preservación de fertilidad, si una paciente tiene controlada su enfermedad oncológica por 5 años y la menstruación vuelve, se puede valorar la posibilidad de embarazo seguro a pesar de no haber sido beneficiada con ningún tratamiento de fertilidad. Sí, bueno, en ese caso hay que hacer una valoración de su reserva ovárica, porque, claro, no es lo mismo menstruación que fertilidad, ¿no? Y eso ese es un mito que existe, ¿no? Que si la mujer menstrua es fértil. De hecho, nosotros en el centro de fertilidad, la mayoría de nuestras mujeres de más de 40 años menstruan, y menstruan regularmente, pero no pueden embarazarse, o sea, y no logran embarazarse. Y muchas de estas mujeres, la mayoría tienen que recurrir a ovodonación. Entonces, eso en el contexto de mujeres que no han sido expuestas a quimioterapia y radioterapia, ¿no? Y menstruan regularmente, pero su fertilidad está disminuida. Así que la menstruación no es para nada sinónimo de fertilidad. En el caso que menciona, hay que hacer una valoración de su reserva ovárica, ¿no?
Porque es importante tener en cuenta su edad cronológica y su edad ovárica también, ¿no? Porque en el 10% de los casos la edad ovárica no coincide con la edad cronológica. Así que esa es una valoración de su reserva ovárica, pero si menstrua existe la posibilidad de que si su reserva ovárica es normal, sí, pueda intentarlo espontáneamente, se pueden hacer procedimientos de baja complejidad como inseminación intrauterina, por ejemplo, ¿no? Y si su reserva ovárica está disminuida, aún menstruando regularmente, habría que plantear la posibilidad de hacer fecundación in vitro, ¿no? Muy bien. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Ah, no tenemos una más. ¿Hasta qué edad está considerada la anexectomía bilateral en pacientes con cáncer de mama tipo hormonal con la finalidad de disminuir la recurrencia? Creo que es para el doctor Rolando. Perdón, no escuché bien. ¿Hasta qué, Sí, hasta qué ahí edad? va. ¿Hasta qué edad está considerada la anexectomía bilateral en pacientes con cáncer de mama tipo hormonal con la finalidad de disminuir recurrencia del cáncer de mama? En ese tipo de pacientes, la edad ideal hasta los 45 años es la, digamos, la recomendada, pero nosotros antes de, por ejemplo, si tenemos 48, una paciente de 48 años, 49 años, donde sabemos que todavía puede haber, digamos, una, una producción de estrógenos, le hacemos, digamos, un estudio de los niveles de estradiol, de la hormona folicular estimulante, una ecografía con recuento folicular también ayudaría bastante. Claro, no lo hacemos de rutina, la hormona antimuleriana, porque es algo, uno, no lo tenemos en el INEN, y dos, algo caro, pero digamos que el pico estaría a los 45 años con máximos a los 50 años, considerando también el tipo de, porque si es para una variante BRCA1 o BRCA2, ahí digamos que no hay inclusive una edad que nos diga hasta cierta edad vamos a hacerlo. Nosotros hemos operado a pacientes con más de 50 años con ese tipo de expresiones de portadoras del BRCA1 o BRCA2, considerando el riesgo de cáncer a futuro que podría ser, ¿no? Hay una más, una última para el doctor Mestanza, para el doctor Milton. ¿Cuánto es la tasa de éxito en congelación de tejido ovárico? Ya, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que va a depender de la edad. Por eso es que la congelación de tejido ovárico se recomienda hacerlo en mujeres de menos de 36 años, ¿no? Porque ahí tienen una tasa de éxito razonable. Al año, el seguimiento que se hace al año es el 50% la prueba del embarazo. Si lo comparamos con la fertilidad de forma natural, que es de 84% al año, un 50% por año es un porcentaje importante. Listo, en aras del tiempo, les agradezco mucho, doctor Rolando, doctor Milton, sus excelentes y didácticas presentaciones, su gran experiencia en el área y que han resuelto todas las preguntas de forma práctica, ¿no? Con respuestas del día a día que nos han orientado a qué le vamos a decir al paciente cuando lo veamos. Agradezco mucho a todos los participantes de la sociedad que han estado activos hasta esta hora en esta actividad vía virtual y los invito a continuar participando en las actividades de la Sociedad Peruana de Cancerología. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Castañeda, doctor Fernández. Gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctor Castañeda. Gracias, doctor Mestanza, Gracias. por la invitación. Muchas gracias a ustedes.